San Petersburgo, capital del Imperio Ruso. Es martes. ¿Visitará a Paul Petrovich después? ¿Revisaste el correo? Sí, Su Majestad. ¿Una carta ministerial la abro? Sí. Sofía, ya basta. Su Majestad, no quiere estar flácida cuando lo vea, ¿verdad? Quiere ser su incansable y apasionada amante. En lugar de pensar en asuntos estatales, pienso en él. ¿En cuándo volverá? Me siento ansiosa. Ya no lo dejaré ir, enviaré la orden. Quiero que regrese a San Petersburgo. Si mi vida familiar fuera feliz y estuviera contenta con mi matrimonio, los sentimientos serían menos intensos. Por ahora. Mis hijos se habrían convertido en adultos. Han pasado tantos años. Puede que me haya dedicado a grandes hazañas. Pude haber descubierto la ley de la conservación. O podría haber escrito una novela filosófica. Como Monsieur Voltaire. Pero solo puedo pensar en él. Él ama la guerra más que yo. En la naturaleza nada surge de la nada y desaparece en alguna parte. Y si algo disminuye en algún lugar, aumenta en otro. ¿Qué estás insinuando? Nada. Recito la ley de la conservación. No necesito a nadie más que a Grigori. Me pregunto si él me necesita. Estaría bien si la madre Rusia permanece tranquila durante los próximos 20 años, trabajando tranquilamente, desarrollando, no peleando guerras con los vecinos sin entrometerse en estos inútiles mares del sur. Estoy totalmente de acuerdo. Desarrollaríamos mejor los Urales, Siberia y Alaska. Nuestro futuro está ahí. Eso es cierto. Caballeros. Alexei Mikhailovich. Su Majestad. ¿De qué me he perdido? El sultán Mustafa enterró a la mitad de su harén. 2 millones de turcos murieron de viruela negra. Por eso quiere empezar una guerra. Fueron los primeros en aprender a vacunarse, porque no pueden detener la enfermedad. El sultán lo prohibió. Para vacunarse debe instalar líquido de pústulas debajo de la piel. Eso significa interferir con el trabajo de Dios. Esta viruela no se parece a la común. Es contagiosa y mueren de 2 a 3 días después. Parece más una plaga. Es mortal y venenosa. Por esta razón, señores, sugiero recurrir a las concesiones, regalos y el soborno. Hasta que no hayamos logrado una alianza con Prusia, ni siquiera podemos pensar en la guerra. Pues no pensemos en la guerra. La guerra ya está en marcha. Ha estado claro por mucho tiempo que los turcos solo pretenden hacer incursiones, pero en realidad hacen reconocimientos. Los campos salvajes afuera del sur del Imperio Ruso. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡Por ahí no! ¡Vamos! ¡No se desvíen! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar pronto! ¡No se retrasen! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! Deberíamos estar preparados. Alexei Mikhailovich, denos un informe sobre la condición del enemigo. Los austriacos y franceses vendieron a los turcos 6 prostitutas, 7 galiotes, cientos de cañones y armas. Pero no van a luchar por ellos. Prusia es neutral. Pero los polacos son atrevidos. Le prometieron al sultán que si declara la guerra contra Rusia, ellos capturarán a Smolensk. Llamé al rey Stanislao. Si se atreve a contradecirme, lo cambiaré por alguien más. ¿Cuánto costaría un soborno? 100,000 en oro. ¿Nada más? ¿No va a sobornar al sultán? ¿Para qué? El jefe va a ir como siempre. ¿Y si mi jefe Basir recibe grandes cantidades de dinero, lo sabré? Puede estar segura, tan pronto como él gaste un extra de 10,000 rublos. Su Majestad será la primera en saberlo. Nikita Ivanovich, sé de todos sus gastos.
La semana pasada apostó 30.000 al conde Korsakov y 8.000 al conde Pudyatin. Jugaron faro toda la noche. En la mañana jugaron dados. La deuda no ha sido pagada. Seguridad está investigando. Muy bien. El sultán no tiene un hombre como nuestro, Sheskovsky. ¿Podemos presentarlos? ¿Y cómo gobierna su imperio? Tiene 80 millones de hombres. Yo tengo 20. ¿Quiere resolver el asunto por la paz, no, Nikita Ivanovich? Quiero lo mismo. Pero vendrá la guerra y no pedirán nuestra opinión. Rusia no necesita mucho. Solo exterminar a los ladrones de estepas. Detener el comercio de esclavos en Crimea. Mantener la flota en el Mar Negro que permite el paso a través del estrecho. Y arar la región fronteriza de la estepa de Poltava al sur para alimentar a la gente. Intenta resolver todo sin guerra. Pero prepárate para lo que sea. ¡Ayúdenos! ¡Ataquen! Gracias a Dios. Estás vivo. Este peso es muy útil. El profesor dice que Pavel Petrovich hace bocetos. Un separador de 8 páginas. El marcador también es útil, pero es de oro. La visita de hoy es ordinaria. Así es esto, querida. Los hombres se van y los niños se quedan. Tengo 2 hijos. Veré a uno de ellos hoy y al otro pronto. Interjecciones como oye, uf, vaya, están prohibidas. Nosotros no las usamos. Las pausas deben ser muy limpias, sin nada en medio. Eso no se oye bien. Semyon Andreevich, hoy es martes. ¿Vendrá mi madre? Si el conde Panin viene poco después, su majestad nos visita, y si no, significa que está ocupada y nos aburriremos. ¿Es posible decir aburrirse? Solemos decir aburrirse con los adverbios de repente e inesperadamente, mientras su majestad te visite regularmente. ¿Puede darme una oración usando en ella la palabra de repente? De repente ella canceló. Muy bien. No olvide que no debería llamarla su majestad madre. Pero no lo escucha. Su señoría. Buenos días. Buenos días, Alteza.
¿Por qué está tan contento? ¿Ha cumplido todas las tareas para esta semana sin ninguna reprimenda? ¿Puede darme el libro de conducta? Gracias. Bueno, no ha estudiado esgrima aún. Llegará al punto que... ¿Demonios es eso? Un nuevo tema, señoría. Pavel Petrovich lo estudia según el sistema del jefe de la oficina secreta. ¿Te refieres a Sheskovsky? Exactamente. Él atrapa a todos y cada uno y al golpearlos los hace confesar. Su sistema no es más que tortura y espionaje. Su Majestad lo llama mi mascota verdugo. ¿Y estudia su oficio? El señor Shevkovsky puede reconocer a los conspiradores, traidores y asesinos solo por su semblante. Y puede leer los labios. ¿Puede? ¿Tenemos conspiradores aquí? Me gustaría preguntar por qué inventa tales historias. Pero Su Alteza, déjeme verle de cerca a detalle. Ah, mi amigo, es hora de cortarse el cabello. ¿Por qué no se ha limpiado las orejas? No estoy bien. El médico prohibió el lavado. ¿El médico? Usted es el heredero del trono, la esperanza de Rusia. Debería pensar en usted como el futuro emperador. Tiene 20 millones de súbditos. Cuando Su Majestad venga a visitarle, usted debe estar impecable. ¿Hay gente impecable en el mundo? Por supuesto. Somos pocos, pero existimos. Mi querida Ekaterina Alexeyevna, la felicidad y el tesoro de toda mi vida. Cada minuto pienso en ti y veo tu imagen en mi mente. Perdóname por no escribir tanto. Esta es el arma con la que el turco te golpeó. Es muy rara. Duele. 1 centímetro más se acababa contigo. ¿Qué le habría dicho a Su Majestad? ¿Qué le habría dicho a la gente? Deja de quejarte, Lishka. Me duele la cabeza. El conde Orlov tenía todo lo que uno soñaba. Pudo convertirse en un emperador y pereció. Por su propia locura. Llama a Potenkin. ¿Por qué cojeas? Solo tropecé. Terminemos la carta. Claro. ¿Qué te ha poseído? Es una locura. La gente ha muerto. Yo estoy muriendo. Si estás muriendo, ruega a Dios, mañana seré yo. Potenkin. Pero mi misión está cerca del final. Y pronto volveremos a estar juntos. Es todo. Su Majestad. Teniente Potenkin. Gracias. Te debo la vida. ¿Estás herido? No es nada. En ese caso, ve a Petersburgo. Entrega la carta a Su Majestad. Prefiero quedarme con mi pelotón. Dile que Orlov está vivo. La herida es menor, sanará pronto. Si te ofrece un puesto, no lo rechaces. Y no le digas que salvaste al conde Orlov de la muerte. Quédate y todo cambiará. Estás de suerte. Me gustaría despedirme de mi pelotón. Bien, hazlo.
¿Cómo te llamas? Soy Sofranca. ¿De qué tribu eres? Somos de Roma. ¿De quién? Los gitanos. ¿Gitanos? ¿Los conoces? Veremos qué haremos con ustedes. Dales pan. Gracias. Muchas gracias. Los llevaremos a Petersburgo. Gracias, por favor. Gracias. Gracias, estamos muriendo de hambre. Muchas gracias. ¿Es para mí? Sí, Su Majestad. He hecho teatro de calle italiano en cartón. Es el Arlequín, de corazón alegre. Escaramucho, embaucador, matón y fanfarrón. Pulcinella, chismoso y guasón. Colombina es la esposa de Pulcinella, pero ella lo engaña con el Arlequín. ¿Y qué máscara prefieres para ti? Me gusta Scaramouche. ¿Embaucador, matón y fanfarrón? Tiene una espada. Les puede dar una lección a todos los impertinentes. Pero, ¿quién quiere que sea? Arlequín. Bueno, seré Arlequín. ¿Estás listo para obedecer? En ese caso quiero darles una nueva novela de Monsieur Voltaire, con interesantes razonamientos sobre la obediencia y la libertad. Su Majestad, el libro de conducta. ¿Y dónde está el esgrima? No todo de lo que no se me informe es una conspiración en mi contra, ¿no es así? ¿Dónde está el esgrima? Desafortunadamente, Pavel Petrovich se lesionó en la lección anterior y además sospechamos que tiene anginas. ¿Y la doma? ¿Y el baile? Si no te mueves lo suficiente, siempre estarás enfermo como un viejo. Aprender a bailar danzas rusas, danza en cuclillas. No me gustan las danzas rusas. Ya he escuchado eso. Yo debería ser general en el ejército del rey Federico en lugar de congelarme aquí, en este país bárbaro. Aprende a bailar danzas rusas. ¿Qué pasa con el dibujo? Anna Petrovna, eres tú. No lo sé, Su Majestad. Es una Danaid. Lo dibujé de una estatua de Peterhof. Y por coincidencia se parece a Anna Petrovna. En cara y cuerpo. Arlequín, por fin. Bueno, no hay nada de malo si a un joven le interesa el cuerpo de una mujer. Es peor cuando no es así. Quiero discutir contigo el asunto de la mudanza. ¿Recuerdas que tienes un hermano, Aleix Alexei Grigorievich? Pero has oído hablar de él. Pero has oído sobre él. No es mi verdadero hermano. Tenemos padres diferentes. Pero la misma madre. Harás amistad con él, tomará 2 habitaciones cerca de la tuya y compartirá el salón contigo. ¿Te gustaría ir a disparar? Podemos tomar un arma. Preferiría no hacerlo. Estoy cansado. Está cansado. El chico está cansado. Vámonos todos. Y tomen el teatro. Pavel Petrovich. Mi madre parece descontenta. No me importa. Soy el futuro emperador. Debería hablar y hacer lo que creo que es correcto. He oído que mi hermano es un tonto. No puede hablar. No lo necesito. Creo que es mejor no poder hablar que condenar e insultar. No estoy satisfecha con la educación de Pavel Petrovich. Se parece a Peter Fedorovich. No me he dado cuenta. Deberías. Está flaco, enfermo y siempre cansado.
Todos los hijos son parecidos a sus padres. Heredar algunas características es normal. Afirmó que Pavel no era su hijo. No importa lo que él haya afirmado. Pavel Petrovich es el hijo del emperador Piotr III, su heredero. El emperador no fue anulado. Gracias a Dios no fue coronado. Cuando mi tía muera, yo me convierta en el emperador. Ordenaré ejecutar a todos los que me humillaron, insultaron y engañaron. A todos. No hay lugar para él en la línea de sucesión de emperadores. Busca un par de jóvenes para que hagan amistad con Pavel, de aquellos que corren y se divierten en vez de solo hablar. Bueno, Kirill Grigorievich Rusumovsky tiene 2 hijos locos. El mayor es bueno en esgrima y el más joven ha estado causando problemas con las criadas desde que cumplió los 12. Una absoluta falta de diligencia hacia las ciencias. ¡Qué tontos! ¿El padre presidente de la Academia de Ciencias y los hijos ignorantes? Todo es posible por la voluntad de Dios. Usted lo ha dicho, Majestad. Me di cuenta de la forma en que mirabas a la dama Sheremeteva. No veo ninguna razón para hablar de ello. Ana Petrovna. ¡Qué belleza! Yo mismo quisiera hacerle una propuesta, pero su majestad me elegirá esposa. Será una princesa, aburrida, rencorosa y atrevida. Ella no será leal, tomará un amante. Bueno, me decidiré por fin. Mira qué belleza. Su Alteza. No es bueno reírse de un hombre que no puede contestar. Puedes hacerlo. Dame una calificación insatisfactoria en aritmética. Tomo muy en serio mis deberes oficiales. Semyon Andreyevich, ¿puedo tener el honor de ser tu padrino? ¿Quiere ayudarme? Cuando vayas a pedir su mano, lo negociaré con el conde y me sentaré a tu lado derecho en la boda. Su Alteza, no me atrevería a esperarlo. Estoy conmovido. ¿Qué sabe de la mudanza del hijo menor de Su Majestad? Se debe a los planes a corto plazo de Su Majestad. ¿Y cuáles son esos planes? ¿La boda por la iglesia? No puedo excluir eso. Conde Orlov, ¿por qué no lo sé? Tú lo sabes todo. Pero si no fuera anunciado oficialmente, significa que Su Majestad no creía que fuera necesario. ¿Y la boda por la iglesia? Tenemos que esperar a Grigori. Puede venir mañana, o tal vez en un mes. Él no decide nada. Su fuerza no está ahí, sino aquí. Pavel Petrovich debe convertirse en el próximo emperador. Así será en 20 años. A partir de ahora, no antes, espera. Nikita Ivanovich, los cambios son inevitables. No lo dejaré pasar. Señor Sheskovsky. Su señoría. ¿De qué hablaban? Nada. Sobre el clima, nada en particular. Escriba los detalles de esa conversación y envíemelos. ¿Probaron las armas? Sí, su señoría. El maestro Kulibin ha hecho los blancos. 6 blancos. 8 ejemplares de armamento, señor. Su pasaporte. Abran. Apunte al objetivo, Majestad. Iván Petrovich, lo sé, puede comenzar. Lo está haciendo muy bien. ¡Bravo! ¿Cuál es el alcance? Tenga piedad de mí, Majestad. El cañón aún no está listo. ¿Qué significa no está listo?
Ordenamos moldearlo en la planta de Kishtin y trajeron el cañón, pero en cuanto a las balas, no pudieron obtener el calibre correcto. No pudieron conseguirlo, ¿verdad? ¿Son ingenieros o qué? Su Majestad, levántenlo, levántenlo. Es un dispositivo especial para el reconocimiento de artillería. Nos ayudará. Descubre dónde enviará las balas de cañón. Me has divertido mucho, Iván Petrovich. Felicidades, Kulibin. Ana Petrovna, ¿a dónde vas? Entrar a la sala Amber está prohibido. Recibí un mensaje tuyo. Ana Petrovna, sucedió algo afortunado. Su Alteza me pidió ser mi padrino. Iremos con él a ver a tu padre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? La gente puede vernos. Bésame. Bésame. Semyon Andreevich, bésame. Dime cuándo debo parar. Por favor, no. ¿No? Para ti nunca habrá límites. Soy el teniente Potemkin, con el mensaje de su excelencia, el conde Orlov. ¿Estás herido? ¿Puedes dar un informe? Sí, señor. Debes hablar con la emperatriz en voz baja, claramente, sin hacer ningún gesto. Su Majestad. Teniente Potemkin, con el mensaje del conde Orlov. ¿Está herido? No es su sangre. Se está jactando. Emitiré un decreto para prohibirle participar en peleas. Está escribiendo sobre ti, teniente. Te conozco. Nos visitó en el regimiento de Ismailovsky. Pedí apoyo. Practicaba esgrima con nuestro maestro. Fue un gran día. Caballeros, ¿me acompañan? ¿Me acompañarán, señores? Tú estabas ahí. ¿Estás herido? Sí, y es la mejor recompensa. Otro a quien le gusta jactarse. ¿Cómo te llamas? Grigori, Majestad. Otro. Curen al teniente Potemkin. Es urgente. A su Hazlo, servicio, Robertson. Majestad. Por favor, por aquí.